El vídeo comienza con la información que universalmente se maneja con respecto al concepto de qué es alma y qué es espíritu. Sobre el final daré mi parecer con respecto a este tema. ¿Cuál es la función del alma? La función del alma varía según el enfoque. En filosofía clásica, actúa como el principio vital que da vida al cuerpo. En la teoría de Platón, se divide en tres partes: razón, espíritu y apetito, encargadas de dirigir la conducta. Para la religión y el misticismo, es la esencia inmaterial que conecta con lo divino, alberga la conciencia y define la identidad única del individuo. Dado que es un concepto abstracto, su propósito exacto depende de la corriente de pensamiento que se analice. Para Aristóteles, es la forma o energía del cuerpo, el motor que permite nutrirse, facultad vegetativa; percibir, facultad sensitiva; y pensar, facultad racional. Perspectiva religiosa, cristianismo es la parte espiritual e inmortal del ser humano. Su función principal es guiar la moral, amar y, eventualmente, trascender tras la muerte. En el pensamiento moderno, suele entenderse como sinónimo de conciencia, la suma de la personalidad, los recuerdos y la experiencia subjetiva del yo. ¿Qué función tiene el espíritu en el cuerpo humano? El espíritu humano es la dimensión inmaterial que nos permite trascender lo puramente biológico y psicológico. Sus funciones principales incluyen la intuición, conocimiento espontáneo sin razonamiento previo; la comunión, capacidad de conectar con lo divino o trascendente; y la conciencia, nuestro compás moral interno. Se puede entender su función desde distintas perspectivas. Filosófica y psicológica. Considera la parte más elevada de la mente humana, encargada de la creatividad, el razonamiento profundo, los valores éticos y el libre albedrío. Espiritual y religiosa. En diversas tradiciones, es el canal principal de comunicación con Dios o lo sagrado. Se le atribuye la capacidad de experimentar paz, amor profundo y propósito de vida. Diferencia con el alma, a menudo se distingue del alma. Mientras el alma alberga la mente, las emociones y la voluntad terrenal, el espíritu es considerado la chispa interior que nos conecta con dimensiones superiores de la existencia. Diferencia entre espíritu y alma de acuerdo a la inteligencia artificial. Introducción. A lo largo de la historia, diversas corrientes filosóficas, religiosas y espirituales han intentado explicar la naturaleza del ser humano más allá de su dimensión física. En este contexto, surgen dos conceptos fundamentales: el alma y el espíritu. Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, en varias tradiciones poseen significados distintos y cumplen funciones diferentes dentro de la comprensión del ser humano. Definición de alma. El alma suele entenderse como la esencia individual de cada persona. Es aquello que contiene la personalidad, las emociones, los pensamientos y la identidad propia. Desde esta perspectiva, el alma es el componente que nos hace únicos, el que experimenta la vida y procesa las vivencias. En muchas tradiciones filosóficas, el alma está vinculada con la conciencia individual, las emociones y sentimientos, la mente y el pensamiento, la identidad personal. El alma, por tanto, se asocia con la experiencia humana interna y con la forma en que cada individuo percibe y vive la realidad. Definición de espíritu. El espíritu, en cambio, se relaciona con una dimensión más elevada o trascendente del ser humano. Es considerado como la conexión con lo divino, lo universal o lo absoluto. Mientras el alma representa lo individual, el espíritu apunta a lo universal. El espíritu suele vincularse con la conexión con lo divino o lo trascendental, la conciencia superior, la sabiduría espiritual, el propósito profundo de la existencia. En muchas creencias, el espíritu es visto como eterno e inmutable, una chispa divina que trasciende la individualidad. Diferencias principales. Una forma sencilla de distinguir ambos conceptos es la siguiente. Alma representa la individualidad, la personalidad y la experiencia emocional y mental. Espíritu representa la conexión con lo universal, lo divino y lo trascendente. Otra diferencia clave radica en su función. El alma vive, siente y experimenta. El espíritu guía,
trasciende y conecta con un nivel superior de conciencia. Relación entre alma y espíritu. A pesar de sus diferencias, alma y espíritu no son elementos opuestos, sino complementarios. En muchas corrientes, se considera que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, formando una unidad integral. El alma actúa como puente entre el cuerpo físico y el espíritu, permitiendo que la experiencia humana tenga un sentido más profundo. A su vez, el espíritu orienta al alma hacia el crecimiento, la evolución y la búsqueda de significado. Conclusión. La distinción entre alma y espíritu depende en gran medida del marco cultural o religioso desde el cual se analice. Sin embargo, una interpretación común establece que el alma es la esencia individual que vive y siente, mientras que el espíritu es la dimensión trascendental que conecta al ser humano con lo universal. Comprender esta diferencia permite profundizar en la naturaleza humana y en la búsqueda de sentido, crecimiento personal y desarrollo espiritual. Hasta el momento, en lo que venimos viendo de video, estamos haciendo referencia a información que universalmente se maneja en todas las filosofías religiosas y lo que es el concepto general, incluso a nivel de la ciencia. ¿Qué consideramos espíritu? ¿Qué consideramos alma? Es más, en algunas filosofías se considera que el espíritu y el alma es una y lo mismo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo lo voy a llevar, digamos, a la inversa de lo que se maneja universalmente. El alma es la parte de que nunca muere, es la esencia, la conciencia del ser humano, es la que cuando nosotros nos vamos de este plano, en la parte carnal, es la que se eleva hacia planos superiores o a otras dimensiones que de repente son dentro de la cuarta dimensión, que en algunos casos lo hemos manejado, los desencarnados que quedan en este medio, corresponde a lo que es el alma en sí. El alma nunca muere, es más, el alma que nosotros estamos manejando en esta encarnación es un fractal del alma principal que está en contacto permanente con la conciencia, el creador o la esencia universal, según los conceptos que queramos manejar. Y en esta encarnación estamos con un pequeño fractal. Esa alma toma toda la información de nuestra encarnación, emociones, pensamientos, y cuando morimos se eleva con toda esa información. Y cuando hacemos regresiones a vidas pasadas, lo podemos hacer porque recurrimos a esa información que es parte de nuestra alma, que está dentro de lo que nosotros llamamos los registros akáshicos, que es toda la información de las vivencias que ha tenido nuestra alma en las diferentes encarnaciones. Es decir, que nuestra alma, digamos, es eterna. Por el contrario, el concepto que yo manejo del espíritu, que el espíritu viene a ser todo lo contrario a lo que en la filosofía universal se maneja. Es decir, viene a ser la parte individual de nuestra experiencia en esta encarnación, las emociones, los sentimientos individuales propios de esta encarnación. Es decir, es el combustible, el espíritu es el combustible de nuestro cuerpo físico, es decir, dentro de esta baja dimensión, o tercera dimensión, como le queramos llamar. Y cuando tuvimos un pequeño desenchufe en la grabación, y cuando morimos, toda esa información del espíritu se disuelve, el espíritu queda disuelto, se desintegra, digamos, y toda esa información muere junto con el cuerpo. Y la única que va a perdurar es la información del alma. Es decir, el alma viene a ser la parte eterna. Ese es mi concepto que yo manejo sobre lo que es el alma por un lado
y el espíritu por otro. Que básicamente, en base a la información que nosotros hemos manejado, recopilado, tanto por lo que hay a nivel de internet, como conceptos religiosos de qué es el alma, qué es el espíritu, y un pequeño informe que la inteligencia artificial nos hizo, que es una recopilación de toda esa información que nosotros podemos encontrar en las diferentes fuentes, en este caso yo lo estaría cambiando a la inversa, es decir, todos esos conceptos que se manejan como espíritu los convertiría a alma, y los conceptos que se manejan como alma los pasaría a ser el concepto de espíritu. Ese a mi modesto entender. Por supuesto, como toda cosa, podemos discrepar, podemos tener diferentes perspectivas con respecto a este concepto, e incluso en algunos casos, vuelvo a reiterar, hay gente que maneja que el espíritu y el alma es lo mismo, es decir, que son terminologías que se pueden manejar haciendo referencia a la misma esencia energética universal que traemos como seres humanos. Ese es mi aporte de mi modesto punto de vista. Gracias por estar y le agradezco que si este video es de su interés lo difunda. Hasta la próxima.